Vamos a ver lo de la divergencia, no, el teorema de Stokes. Vamos a ver la interpretación del teorema de Stokes, entender un poco lo que significa el concepto este de la integral de línea de un campo vectorial. Y por otro lado, también vamos a ver lo que significa a dar una interpretación algebraica o una interpretación solamente del mismo rotacional, de este operador sobre campos vectoriales. Entonces, para esto, pues vamos con lo primero, que es el significado intuitivo de la integral de línea. Entonces, tenemos que la integral de línea, vamos a pensar que va a ser una curva cerrada simple, es el producto punto del campo, ¿verdad? En la dirección del tangente. Entonces aquí está la curva C, aquí va tu vector tangente, tangente unitario, y por acá va tu campo vectorial F en este punto, que puedo llamarle X, Y, Z, y eso lo voy haciendo a lo largo de toda la curva C. Entonces, por aquí ya la voy remarcando. Sobre cada punto sobre la curva C voy colocando un tangente y la dirección de mi campo vectorial. Dicho de una manera con una parametrización, es el campo, la parametrización C de t punto C' de t de t. Exactamente, esto es lo que uno piensa con la diferencial dr, y este es el mismo campo. Aquí estamos haciendo el producto punto. Aquí tengo la parametrización C de t de la curva y la compongo con el campo vectorial en el primer factor. Y luego hago la proyección del mismo. Y esto también se puede colocar como F, C de t, y puedo considerar aquí la norma de C de t entre ellas, la norma, producto, este es el vector, o sea que voy a multiplicar por un 1, es como recapitulando este concepto. Este 1 que aparece aquí es de los clásicos, el truco que se aplica N veces en cursos de matemáticas para darle forma a las igualdades aquí. Entonces, aquí tengo de A, B, F. Voy a omitir aquí el parámetro, punto. Lo que tengo como cociente, o sea que esto que estoy señalando en rojo, corresponde al tangente unitario. Aquí tangente unitario. Tangente. La C' da tangente y cuando lo normalizo ya da unitario. Ahí está. Unitario. Multiplicado por el factor que resta, que es el DDS, el elemento de línea. Así que DDS es la norma, se puede pensar siempre así, de la velocidad producto del elemento DDT. Y, pero aquí para pasarlo a DDS ya omito la evaluación de AB y solamente lo dejo que es sobre la curva C. Ahí está. Luego, la integral de línea, esto es del campo F. Aquí F, pues un campo vectorial, y aquí tengo mi elemento DDR, también vectorial, que es precisamente la integral de la componente tangencial de mi campo vectorial. Aquí está, DDS. Entonces esto es, a ver, así nada más, la integral, la integral de la componente tangencial
tangencial de f a lo largo del vector tangente unitario, del tangente unitario. Es decir, aquí tengo mi flecha F, aquí voy a ponerla a remarcarla en el dibujo, con verde, mi flecha F aquí está, y este lo vas colocando a lo largo de tu curva C, así que las flechas en verde están peinando en este caso, así como tenemos la figura, están peinando al plano, pero solamente voy a colocar las que van las que van ancladas a lo largo de la curva C. Entonces la cosa es que es continua, las flechas no dan brincos, solamente aquí voy pasándome de un punto a otro. Este es el campo F. Y esta proyección que aparece en el integrando de mi integral cerrada, corresponde a proyectar mi campo vectorial, este campo vectorial F en el tangente. Entonces da igual si yo tengo una dirección arbitraria, lo único que se va a considerar al hacer la cuenta es lo que se proyecte en el tangente. Y puede tener la curva cualquier orientación de las que tenemos, si es en el plano, contraria o a favor de las manecillas de reloj. Vamos a considerar, aquí solamente estamos con la parte intuitiva de la integral de línea. Realmente es con respecto al círculo, al, al signo, perdón. Es con respecto al signo de esta integral. La voy a dejar aquí señalada, que significa exactamente lo mismo. Integral de línea. Y tenemos tres casos. Entonces voy a colocar aquí una curva y me voy a ir de escalerita. O sea, aquí tengo otra curva y por aquí tengo una curva, una tercera curva. Tengo mi campo vectorial. Puedo pensar que F campo vectorial, más abajo aquí voy a poner más cosas. F, mi campo vectorial, que es la notación de los campos F mayúscula para este curso, puede significar la velocidad, ¿no? Significa o representa la velocidad de un fluido, solamente un fluido. Entonces, si lo coloco en el primer diagrama, pues pensemos siempre que la orientación es positiva, entonces voy a poner así las flechas, la orientación positiva para fijar las ideas. Entonces, mi tangente va a ir en la misma dirección, o casi en la misma dirección. Me refiero al campo F, que es la dirección de la curva. ¿Sí? Puede ir inclusive tangente, como este último. Entonces tengo mi campo vectorial, tengo las flechas ancladas a lo largo de la curva, con la orientación contraria a las manecillas de reloj. ¿Y qué representa aquí lo que se le llama la integral de línea? O sea, ¿qué signo, mejor dicho, va a tener en el primer caso? ¿Qué signo va a tener? Pues el signo que va a tener aquí, lo voy a dejar así. El signo que va a tener la integral de línea de este campo vectorial, como todo lo estoy mandando a proyectándolo al tangente, como había comentado ahí arriba, el tangente unitario. El tangente va en la misma dirección que va la curva, ¿verdad? Contraria a las manecillas del reloj. Aquí meto unos tangentes en rojo. Entonces, se considera un producto punto. Aquí está señalado en esta integral cerrada. Y este producto punto, pues hay una relación ahí
de lo que se le llama álgebra lineal, que es el producto punto de A con B, es la norma de A o la norma de B, o el coseno que hay entre estos vectores. Aquí, ¿quién sería el coseno? Más bien, el ángulo teta es este. Está formado por el tangente y el campo vectorial. Entonces, si mi F y mi T van en la misma dirección, eso significa que el ángulo está entre 0 y pi medios. Es decir, mi ángulo teta está midiendo algo entre T y F. O sea, T puede ser mi pulgar y F el índice. Entonces, el ángulo este sería algo entre 0 y pi medios. Y el coseno entre 0 y pi medios es positivo. Es positivo. Aquí siempre tener en la mente ya todos los elementos. Aquí voy a poner solamente el coseno. A ver si no se me va aquí este es el ángulo. Y aquí es el coseno de teta. Aquí se hace pi medios y baja en pi. En pi es -1. Ahí está. O sea que este es lo que uno tiene en mente para los signos. Y luego hace las contribuciones a lo largo de toda la curva. Eso es la integral. Es un límite de una suma de Riemann, se puede ver, de cada uno de estos factores cuando la partición tiende a infinito. Y aquí no me importa cuánto vaya a dar, solamente me fijo en que por la razón que comentaba con respecto al ángulo, esto va a ser positivo. El caso segundo, esto lo vamos a poner número 1, aquí adentro, número 1, aquí número 2, y este número 3 para tener referencia. En el tercero, pues vamos a poner que el campo, pues el tangente siempre vaya en la misma dirección por la orientación de la curva. Ahí está el tangente. Este que está en rojo para la figura número 2. Y el tangente, el campo vectorial, vamos a poner que sea esto vamos a poner en verde para que sea homogéneo. El campo vectorial va con una abertura, ¿verdad? De ¿más de qué? De pi medios. Recordemos que el ángulo, esta propiedad del coseno de teta que aparece en la fórmula para medir ángulos y normas que está involucrando un producto punto del lado izquierdo, varía entre 0 y pi solamente. Entonces, para el caso 2 es la abertura del ángulo entre pi medios y pi, un ángulo que está entre esa región. Entonces, si vemos la gráfica del coseno, pues eso da negativo. De pi medios a pi, el coseno da negativo para el producto punto, ya que las normas pues no aportan el signo, son positivos, no te altera nada. Solamente para fijarte en el punto, en el signo del producto punto, te fijas en el signo del coseno. Entonces haces todas las contribuciones a lo largo de la curva, o sea que es una integral de línea, una integral de tu campo, punto DDR, y esto te va a dar negativo, que es la clave, ¿no? Es la clave. Y el tercer caso, pues es cuando es 0, que es la situación que tienes el tangente por acá. Ahí está el tangente. Pongo otro por acá y otro por acá. Todos son de norma 1. Y mi campo vectorial, pues va a ser ortogonal. O sea, ortogonal al tangente. Voy a ponerlo hacia afuera, que da igual que si fuera hacia adentro. Entonces mi campo F sería ortogonal al tangente. Luego, el ángulo que vas a ver aquí es un ángulo recto de pi medios. Eso quiere decir que el coseno es 0. Y directamente toda la integral de línea te daría 0. Para el caso 3, pues tenemos un ejemplo inmediato. Agárrate el plano XY, agárrate el campo radial, X, Y, que va apuntando las flechas siempre hacia afuera. Le llamo también el campo que es la función de identidad.
X a Y lo manda a X y Y, solamente que X y Y en el argumento lo ve como punto y la imagen X, Y lo ve como una flecha, un vector anclado en X y Y. Y te agarras como curva C, una circunferencia con centro en el origen y radio arbitrario, ¿no? Radio 10, por ejemplo. Entonces siempre vas a tener que el tangente de tu circunferencia va a ser ortogonal a tu campo vectorial. Luego la integral de línea te va a valer cero. Eso es más evidente de esta manera. ¿Y qué va a significar todo esto? Pues te está midiendo tu integral de línea. Tienes un fluido aquí, una cosa ahí que va. Aquí vamos a concentrarnos que sea en el plano para. Y te fijas en cómo van circulando las partículas de ese fluido a lo largo de la curva C en los tres casos. Y dependiendo la dirección del tangente T y el campo F, ya te van a definir estos tres signos. Estos tres signos. Entonces, esta integral de línea, que también le dimos una interpretación, que sería en ese entonces la del trabajo, también es llamada, entonces, esta integral de línea también es llamada la circulación de tu campo vectorial, circulación de F alrededor, alrededor de la curva C. Aquí la curva donde estás haciendo la integral está a lo largo de F, a lo largo de C. Entonces, ¿por qué circulación? Pues eso mismo, ¿no? Estás viendo cómo están circulando las partículas que son llevadas por el fluido a lo largo de esta curva, aquí para el caso 1, y lo estás calculando vía una integral de línea. Es la circulación que significa tu integral de línea de un campo vectorial F, pensando lo que es un campo de velocidad. Ahora sí, ya tenemos esta parte de la integral de línea. Luego, ¿qué va a pasar con el rotacional? Pues el rotacional, ahora con el rotacional, vamos. Rotacional, esto es más directo con el teorema de Stokes. El rotacional es rot de F, o sea que es nabla cruz F, es un operador que te asigna campos vectoriales a campos vectoriales. Operador nabla, bueno, nabla cruz, equipa el campo vectorial que le vas a asignar, al que le vas a calcular el rotacional. Esto lo vamos a meter ahora el teorema de Stokes, teorema de Stokes. Pues ya lo tenemos, ¿no? La integral cerrada de un campo vectorial es exactamente la doble integral de la superficie que tiene como frontera C de tu rotacional F, punto N de ds. Y nuevamente, aquí esto es flujo, el flujo. Esto podemos hacer rápidamente, que es el flujo de este campo a través de S. Rápidamente este concepto aquí en corto, a ver cuánto me tardo. La integral de superficie de tu campo vectorial en general, ¿no? Voy a poner un campo F, punto N. Esto es el flujo, de F y el dibujo, ¿no? Aquí tengo aquí mi superficie, ahí está mi superficie S y mi campo vectorial va en esta dirección, ¿no? Estoy atravesando la superficie, no necesariamente ortogonalmente, eso sí es importante, solamente es por acá, todo esto. Solamente que lo atraviese la superficie
las flechas de tu campo atraviesan la superficie y entonces tienes tu normal. El normal lo voy a pintar aquí. El normal es este que estoy tratando de ponerlo en grueso. Este es el normal. Y entonces, pues esto, ¿qué te dice? Ah, pues proyecta tu campo F en el normal, en ortogonal el vector n es ortogonal a la superficie. Aquí un ángulo de 90 con la superficie. Y lo que te salga como cantidad escalar, que es la proyección de F, en el vector n, es exactamente lo que te va a quedar en el integrando de tu doble integral. Entonces, todos los pedazos que vayas, que corresponden realmente cuando lo haces, antes de tomar una doble integral, es una doble suma de Riemann, tomando las particiones a infinito. Entonces, cuando tomas cada término de esta suma de Riemann, corresponde a un cierto volumen de un paralelepípedo formado como por los vectores realmente F y N, entonces, y un elemento de área. Entonces, eso lo haces a lo largo de toda la superficie, todos los cachitos, los sumas, eso te da el flujo, eso te da una razón de cómo estás atravesando la superficie vía este número que es esta integral de superficie de un campo vectorial. Por acá ya le voy a dejar la cuenta de lo del flujo. Ahora sí me paso a lo de rotación. Pues lo de rotación es directo, es aplicar el teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Y nuevamente aquí el teorema del valor medio para una función en una variable es pues una cierta altura multiplicado por la base. Este es el área de un rectángulo. El área de un rectángulo de base b menos a y altura f de c. Y el dibujo que escribía la vez pasada para la interpretación de la divergencia aplica. Aquí tengo la gráfica de f. Ahí está. Entonces, lo que tengo de este lado, pues toda la vida nos lo han dicho, que es el área bajo la curva. Esto que estoy pintando en verde. Y lo que tengo de este lado es el área de un rectángulo. Por aquí está el f de c. Entonces, la base es p menos a y altura f de c. Esto que estoy rayando en rojo, que es un rectángulo, tiene como área exactamente lo que ya había pintado aquí en verde, que es el área bajo la curva. Es lo que te está diciendo la igualdad de arriba. Esto se pasa a integral doble. Entonces, aquí voy a poner la flecha, el teorema de Stokes. De un lado lo dejas igual, igualito, igualito. Y del otro lado, pues aplicas el teorema de valor medio. Y lo que te va a decir, pues es tu integrando, evaluando en un punto el C, sería un punto Q, multiplicando, se correspondería a la altura a f de c, multiplicando, el producto punto n en el punto Q, ahora mismo hago el dibujo, multiplicado por la base, que es la base es exactamente el área de voy a ponerlo con barras, el área de la superficie. Entonces, este es área de la superficie, y este es n cruz f, producto punto n, evaluado en el punto Q, que vamos a poner que sea coordenadas x, y, z. ¿Y el dibujo cómo queda? Pues apliqué el teorema del valor medio a la ecuación del teorema de Stokes, de la que tiene la integral doble. La que tiene la integral de línea, esa la dejé igual, esa la bajé. Y la integral doble le apliqué este teorema de valor medio
para estas versiones, dobles integrales. Aquí todo se está multiplicando, todo es escalar, números reales. Y la superficie, pues puede quedar así, un disco. Y mi normal, sería por acá así. Aquí es mi normal. Y mi campo vectorial, no, mi rotacional, ese todavía no lo coloco. Puedo pensar que es un disco de radio, aquí siempre se fijan ideas para esta interpretación. Pues que sea de radio, no sé si voy a ocupar R, R ya está aquí metido, entonces no va a ser R. De radio A, es un disco, ajá, de radio A, radio igual a. Entonces, ¿quién es la superficie aquí? Pues todo lo que está ahí pintado en azul. Vamos a bajarle la punta. Este que está pintado en azul, de disco de radio A, y que tiene como vector ortogonal al vector N. Esta es toda mi superficie S, al que le estoy sacando la integral de superficie para el campo rotacional de F. Ahí solamente apliqué el teorema del valor medio y me salió ahí un producto de cosas, del lado derecho de la igualdad. Entonces, esta es mi superficie S, es el disco de radio A. ¿Y quién es C? Pues C es la frontera, acordémonos, donde C es la frontera de S. Entonces, en el dibujo, ¿cómo va a quedar? Voy a ponerle aquí en grueso, este C, es la frontera. Entonces lo pongo por acá, la frontera de S es igual a C. Y voy a tomar esta orientación, la positiva, para que me salga este vector normal hacia arriba. Aquí pensando lo que está el disco en el plano, solamente aquí salió chueco. Entonces puedo reducir aún más la ecuación, ya que dije quién es aquí mi F, la velocidad de un fluido, un campo de velocidades, mi rotacional. Y el punto Q faltó. Aquí está el punto Q, porque el teorema de valor medio son cosas existenciales. Le dice que existe un punto aquí, que es X, Y, Z, dentro en S, que te da la igualdad, esta igualdad. Estoy palomeando. Entonces es F, Q, producto punto N, Q, y el valor absoluto de S, que es el área, es el área de ¿cómo se llama? El área del disco. Es precisamente pi por a cuadrada del área. Que ahí va la cosa. Ahora viene lo bueno. Cuando a, voy a tomar un cierto límite. Hasta ahora no ha sido necesario hasta este momento. Cuando a, el radio, tiende a cero, implica, veamos el dibujo. Si el radio tiende a cero, cada vez tu dibujo va a ser un dibujo pequeño. Entonces el punto Q se va a acercar al centro el punto Q se va a acercar al centro del disco. Entonces el centro del disco, ya no lo puse, vamos a ponerlo aquí, con centro en P. Y aquí P, pensando que es mayúscula todo, es igual al X0, Y0, Z0, pensando aquí que este es P, el centro. X0, Y0, Z0. Entonces, en la implicación, pues el radio se va a cero, es un límite. Entonces, el punto Q se va a ir al centro del disco. O sea, vas a hacer algo de tipo sándwich. Colapsas el disco y Q se va a P. Luego, el límite, y aquí viene este proceso de el límite, este es el rotacional de F,
Vamos a poner aquí una flecha que venga de la igualdad de arriba. Esta te va a botar un límite. O sea que lo que voy a encerrar aquí en verde, el punto Q, lo voy a cambiar por el punto P. Ahí está. El punto, ¿el punto qué? El punto Q cambia el punto P. Producto punto con N en P. Y este voy a tomarlo como un límite cuando el radio, ¿quién es el radio? A, tiende a cero de mi integral de línea, aquí ya va a salir un cociente porque voy a pasar dividiendo, de mi integral de línea f.dr dividido entre el número este, pi por a cuadrada, por a cuadrada. Entonces, ¿qué significa este límite? Pues realmente es un cociente, que habíamos dicho que la integral de línea, o sea, lo que queda arriba, es lo que le llama la circulación. Aquí está, la circulación de F alrededor de la curva C. Entonces es la circulación de la, uh, la circulación de F solamente alrededor de C. Y abajo es el área del disco. Ajá, es un cociente. Esto te está dando lo que es el rotacional, proyectándolo en el vector normal. Esto de por acá. Es realmente lo que uno puede obtener del teorema de Stokes, que es la circulación de F por unidad de área de tu superficie a la cual estás calculando la integral de superficie. Luego, aquí hay casos extremos, ¿no? El máximo, aquí vamos a poner el máximo de este producto punto, voy a omitir ya el punto P lo omito, se alcanza cuando cuando, ¿esto cómo se le llama? Cuando estos vectores apuntan en la misma dirección, cuando n apunta en la misma dirección que el rotacional, o al revés. El rotacional apunta en la misma dirección que n, dependiendo a quién pones como función de quién. Voy a poner cuando el rotacional es paralelo y en la misma dirección, voy a ponerlo así, es paralelo a n en la misma dirección. En la misma dirección. Ajá. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un producto punto se mide a través de la norma, multiplicando la norma de los... Oh, ya se quedó muy arriba, lo voy a escribir por acá. Ya que, ¿qué? Ya que tienes que... lo voy a escribir aquí. El producto de el rotacional de F con N es igual a la norma del rotacional o la norma de N, que es 1. Recordémonos que es unitario, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, este es 1, y esto lo que te da es la norma del rotacional por el ángulo que hay entre ellos. En el dibujo, ¿cómo quedaría ahí el vector rotacional? Ahora lo voy a poner por acá, un poco más grueso. Aquí me quedaría el rotacional. Este es el rotacional de F en el punto P. Entonces, el ángulo θ es este. Aquí todo en grandote. Entonces, cuando
el rotacional está en la dirección de n, no necesariamente tiene que estar en la misma magnitud, pero sí en la misma dirección, sean paralelos en la misma dirección. Entonces alcanzas que el ángulo es 0, entonces el coseno de 0 es 1, entonces alcanzas un máximo en este producto punto. Y al revés, ¿no? Haciendo las cosas al revés, el mínimo lo vas a alcanzar cuando sean paralelos y en la dirección contraria. Eso es nuevamente por la fórmula. También el mínimo del rotacional de F punto N es, el mínimo se alcanza cuando estos cuatro, sigue siendo paralelos, estos vectores son paralelos, en dirección, aquí es importante, opuesta. Por la misma razón. Aquí sería el ángulo tomándolo en 0, ¿verdad? Cuando es máximo. Y cuando es el otro caso que es mínimo, aquí está mínimo, sería en la dirección opuesta, y es cuando el ángulo vale pi entre ellos, que uno va en una dirección y otro va en la dirección contraria, son paralelos, y va a dar un coseno de pi es menos 1. Te va a dar simplemente lo que corresponde a la norma, al negativo de la norma. Eso es. Eso es lo que significa el rotacional, pero proyectándolo sobre el vector normal, regresándome a la ecuación que tengo arriba, que es una circulación de las partículas que son llevadas por tu campo de velocidad, F, dividido entre el área, ¿no? Donde estás haciendo la integral de superficie. Eso es lo que significa. Bien. Entonces es lo que se le llama circulación de F por unidad de área. Ahora, dejémonos de estas interpretaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Un poco más, aquí regresando. Un poco terrenal, digamos, de esto. Que, digamos que tienes un campo vectorial F. Tienes un campo vectorial F de X, Y, Z. Y tienes que es de la forma menos Y. Raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Aquí multiplicado por Y, más X, raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, y aquí multiplicado por J. Entonces, esto lo podemos pensar como la velocidad de un fluido. El fluido, pues, es un tanque aquí, ¿dónde está? Un tanque. Y lo que nos piden, aquí vamos a poner lo que nos piden es calcular la integral de superficie del rotacional de F, aquí donde va paréntesis, punto N, diferencial de superficie, una integral, un flujo, donde tienes la superficie. La superficie es la superficie es la superficie superior del recipiente, o sea que lo voy a poner aquí, esta lo que correspondería al- a la tapa superior, por decirlo, es la superficie superior de este recipiente, ¿no? Del recipiente. Del recipiente que está aquí. O sea que esto pues tienes aquí lleno de líquido. Entonces, ¿dónde está el color azul? Para que represente algo de líquido.
es esto que está acá. Solamente te fijas en la superficie que está en hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, esto ya se desbordó. Entonces, aquí ya tienes quién es la superficie porque vamos a poner datos, ¿no? Vamos a poner datos que tiene una forma cilíndrica. Entonces, el radio que sea de radio 2. El campo de velocidad es este que tengo arriba. Y no vamos a hacer la gráfica, pero es de la forma menos y más xj multiplicado por las raíces. Ahora sí, ya estoy por acá. Entonces las flechas irían más o menos así, que esto ya, quitándole el factor de la raíz cuadrada, ya se había hecho en algún momento. Así que es circular el campo vectorial F alrededor de esta que es me está yendo, el recipiente. Y eso es lo mismo a lo largo de todo el eje Z. Ahora mismo pongo los ejes. Es lo mismo más abajo para que... Oh, que la canción. Esto, esto no lo hago yo. Entonces aquí tengo el eje Y. Aquí tengo el eje Z. Eje Y. Eje Z. Y el X es hacia nosotros, pero pues lo ponemos aquí de ladito como es costumbre. Tengo la superficie. Entonces vamos a hacerlo vía una vía directamente, ¿no? Sin aplicar el teorema de Stokes, que nos piden calcular la integral de superficie del rotacional. Entonces, aquí para empezar, ese ya había dicho que es lo que está hasta arriba. Entonces, el normal a la superficie, donde quiera hacia arriba, la frontera sería esta, que no la vamos a considerar, solamente la estoy remarcando, tendría esta orientación. Ese está en verde, que ya se perdió ahí en el dibujo. La frontera de ese, ahí está. Entonces, el normal que dijimos que era, pues va hacia arriba, es unitario, entonces tiene que ser K. Tiene que ser K, el 0, 0, 1 en coordenadas cartesianas. ¿Qué nos resta por calcular? Pues el rotacional. El rotacional de F, con la notación que sea aquí, estas dos, pues es I, J, K. Y aquí las parciales las voy a poner con subíndice y luego la componente de cada una la componente del campo. Aquí I, aquí J, y de este lado va a salir, ¿cuánto? 0, porque en K no hay nada. Entonces esto va a apuntar, cuando calcula un rotacional de ese estilo, va a apuntar en la dirección Z. Va a salir en la dirección Z, vamos a verificar. Análogo, ¿no? Esto es así, vamos a calcularlo, sería tachar aquí, entonces sería en I, sería parcial con respecto a Z de algo que no depende de Z, es 0. Luego menos J, borro estos rayones y ahora lo hago con respecto a esta columna que voy a tachar, que es para abajo, es 0, y para arriba es derivar con respecto a Z, algo que no depende de Z. Luego en K, ahí sí ya no me voy a salvar, se van a hacer las cuentas. En K hago así, hago la parcial con respecto a X. Oh, aquí ya la parcial con respecto a X, voy a ponerlo ya bien, y sería X raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Esa es la que va para abajo.
Y la que va para arriba sería, es menos. Ese menos va a quedar con el signo menos de por acá, se hace más. Entonces aquí no le hago caso. Tengo que calcular cada una de ellas. Y nuevamente por simetría, solamente me enfoco en una. La parcial con respecto a x es 1 por la raíz cuadrada. Más x por la parcial con respecto a y de la raíz, que sería 1/2 de la raíz queda negativo. O sea que la raíz queda negativo, se lo voy a poner abajo. X cuadrada más y cuadrada. Por la regla de la cadena, que arriba sería con respecto a x, de lo de adentro, es 2x. Y ya está. Cancelo los 2 y hago aquí la reducción de la fracción. Y vamos a ver si se deja. Voy a escribirla sin las cancelaciones. Es x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. Entonces, aquí me voy a ir, ¿para dónde? Esto lo voy a bajar. Ahí sí. Ahí está bien. Entonces ya voy a continuar. Otro error de dedo. Voy a recorrerme un poco más a la izquierda. Como un denominador, esto ya es el álgebra. Aquí es donde ando fallando luego. Al multiplicar las raíces te va a quedar x cuadrada más y cuadrada y el x cuadrada que anda por acá, que sería dos veces, x cuadrada más y cuadrada entre la raíz. Ahí está. Bien. Ahora la segunda derivada, la que tengo abajo, ¿cómo va a quedar? Pues es análogo, solamente que aquí abajo es lo mismo, es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y arriba sería, aquí tomando la analogía de arriba, aquí sería 2y cuadrada más x cuadrada. Ahí está. Entonces sumando y sumando, es lo que voy a colocar en la componente k. Sumando, ¿qué te da? Pues te dan 3x cuadrada y te dan 3y cuadrada entre la raíz. Ahí está. Factorizo el 3. Te queda aquí este binomio. Y aquí este binomio la voy a poner a la 1/2. Y como este vale por 1, este exponente, resto los exponentes y te queda la 1/2. Es decir, esto es 3 veces la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. El rotacional ya lo tengo. Entonces, el rotacional de mi campo es 3 raíz de x cuadrada más y cuadrada multiplicándolo por k. Así que es 0,3 raíz de todo esto. Luego, mi superficie, ¿cómo se va? ¿Qué se proyecta en el plano XY? Que es la gráfica de una función constante. Entonces, en el plano XY es un disco de radio 2. Esto va a ser en el plano XY. Entonces, mi integral de superficie del rotacional, producto punto n, aquí falta el elemento de área, es
al hacer los productos, aquí n es k, y hago el producto punto k consigo mismo, te da 1. Entonces, aquí está el escalar. 3 veces la raíz. Y lo estoy haciendo ya sobre lo que se proyecta. Esto le suelo llamar d, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, d es el disco este. D es el disco en el plano XY. De radio, habíamos dicho que radio 2. Entonces cambio a coordenadas polares. De 0 a 2. De 0 a 2 pi. El 3 va para afuera. La raíz cuadrada se convierte en r. Y luego el elemento de área en cartesianas lo pasamos a, se le llama polares. Y esto ya se convierte en una integral doble iterada, que es una r cuadrada. Sería r cuadrada, entonces sería, ¿cuánto quedaría? La integral de 0 a 2 de r cuadrada de r de 0 a 2 pi de r teta. Y pues son las cuentas que hay que hacer. Sería r3 sobre 3 de 0 a 2. Y por acá saldría 2 pi. Eso es, cancelo el 3 arriba y el 3 abajo. 2 al cubo es 8, ¿cierto? Al evaluar. Por el 2 que tengo aquí, ya tengo el resultado. 16 pi. Ahora, una última pregunta. Este número es evidentemente positivo. ¿Hay alguna razón que podamos inferir desde el inicio que la integral de superficie fuera positiva? A partir del rotacional, uno ya puede darse cuenta. El rotacional de tu campo vectorial, este, este rotacional que está aquí, es en la componente K. Y esto, como es 3 raíz, pues es positivo. Entonces tu campo, tratándolo de aquí de meter en el dibujito, vamos a borrar el eje Z, sería, va para arriba, ¿no? Pero de qué altura, pues dependiendo aquí el punto donde estés. Si estás cerca del origen, pues tu campo vectorial es pequeño. A ver, algo más aquí, más cercano, ¿no? A lo que significa. Si estás alejado, pues va muy, muy para arriba. Y aquí también, ¿no? Es completamente simétrico a lo largo tiene simetría, sí, el campo vectorial es invariante bajo rotaciones, se puede decir, y va aumentando conforme te vas alejando del origen. Y va en la misma dirección que n. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si tu campo va en la misma dirección que n, o sea que las flechas que atraviesan tu superficie van en la misma dirección que tu normal, vas a esperar que la integral de superficie que sea un flujo positivo. Pues esto que determinamos, el número exacto pues fue 16 pi, evidentemente positivo, coincidiendo con lo que se había explicado por allá arriba. Vamos a pararle.